fundamental. El tema del día lo estaba adelantando el doctor Gutiérrez. Una cosa además que nos sorprende, que los bañadores, que es una prenda que se usa muchísimo durante el verano, la humedad que tienen pueden producir cistitis. Y es el tema exactamente, sí, facilita la infección de vías urinarias y se inflama la vejiga por esa infección y aparece la cistitis. Hay que cambiarse el bañador, esa es una primera recomendación que tenemos que hacer ya. En cuanto uno se baña. Exactamente, bañar, hombre, puedes estar un ratito con él, pero no puedes estar con el bañador mojado, claro. Podemos decir media hora, 3/4 de una hora, porque eso sí puede hacer que tengas una infección. Tenemos ayuda de además un doctor que está bronceadísimo, doctor Litton. Buenos días, ha venido de veraneo ya. Hasta ayer mismo, ¿Sí? O sea que muy bien, he estado precisamente viendo, observando lo que estaba diciendo el doctor Gutiérrez, ¿no? Como durante la playa, pues la gente efectivamente se queda el bañador, es difícil, es complejo el poderse cambiar, pero hay personas que están realmente muy predispuestas, las mujeres en concreto, ahí tenemos que decir que la naturaleza no ha sido muy pródiga en los mecanismos esfinterianos uretrales, ¿no? Claro. En el caso de la mujer. Estos son los titulares, pero también Saber Vivir está pegado a la actualidad. Ya saben ustedes que el senador Ted Kennedy ha fallecido de un tumor cerebral y precisamente queremos conocer con más exactitud esa enfermedad. Hablamos con el neurólogo, que es el doctor Ventura Anciones, jefe de neurología del Hospital Zarzuela de Madrid. Muy buenos días, doctor Ventura. Buenos días. Le voy a poner en contacto con el doctor Luis Gutiérrez para hablar de este asunto. Sí, buen amigo, es el doctor Ventura Anciones, neurólogo de la Clínica de Zarzuela. Como planteada, estamos hablando del senador Ted Kennedy, fallece por un tumor cerebral. ¿Cuáles son los síntomas que da un tumor cerebral, doctor Anciones? Pues los síntomas depende de donde esté ubicado el tumor. Si la ubicación es frontal, pues tendrá alteraciones del carácter, del comportamiento, que en función de la agresividad del tumor van a ser más o menos rápidos en el tiempo. Si está en la zona parietal, las alteraciones serán sensitivas del hemisferio contralateral. Si está en la zona occipital, serán alteraciones desde el punto de vista de la visión, de alteración de campo visual, etcétera. Pero todos los tumores, sobre todo los tumores malignos, que suelen crecer rápidamente y producir un gran edema alrededor, provocan una clínica global, todos ellos de hipertensión craneal, que se traduce siempre en dolor de cabeza, sensación de lentitud, que es la bradixiquia, se encuentran como más pesados, más confusos, generalmente vomitan y en algunas ocasiones, como ocurrió con el caso del senador Kennedy, pueden debutar con crisis epilépticas. Sí, doctor Anciones, he visto que tiene justamente detrás de usted una pantalla donde hay una resonancia magnética. ¿El diagnóstico se hace con resonancia magnética? Como sabe usted, el diagnóstico inicialmente siempre es clínico. Un paciente que nunca le ha dolido la cabeza o que raramente le ha dolido la cabeza y que comienza con dolor de cabeza, con una sensación de lentitud, con náuseas o con vómitos, no quiero decir nada si son crisis que aparecen en un momento determinado y esporádico de su vida, no hay más remedio que acudir a la neuroimagen, el escáner y sobre todo la resonancia magnética. Como le voy a mostrar, cuando en un tumor muy similar al del senador Kennedy, por ejemplo, porque se trata de un glioblastoma, entonces nos encontramos con 4 aspectos fundamentales que deben ser reseñados. En primer lugar, la existencia del tumor, la existencia de la masa. La masa, como tal, desplaza las estructuras de la línea media. En este caso, colapsa el ventrículo ipsilateral y además provoca esto que aquí vemos en sombreado negro, una serie de interdigitaciones que se corresponden con el edema cerebral. Cuando el paciente se le administra contraste, se ve que aparece un halo alrededor. ¿Por qué? Porque el tumor necesita vasos nuevos y esos vasos nuevos son los que van a alimentar las células tumorales y por eso se produce lo que se llama la formación de vasos nuevos, la neovasogénesis, que dejan en medio una especie de espacio más oscuro que es la muerte de las células internas, que es la necrosis. Cuando se tienen todos esos datos, podemos decir que estamos ante un tumor maligno y mayoritariamente, porque es el más frecuente de todos ellos, un glioblastoma. Sí, y doctor Anciones, ¿qué tratamiento tienen este tipo de tumores? Pues el tratamiento debe cumplir siempre una serie de objetivos que van a ir procesados en el tiempo. Lo primero que se tiene que tratar es de hacer una cirugía lo más amplia posible siempre que no se dañen estructuras sanas. A veces es imposible hacerla, como es este caso que tenemos aquí, dado que es un tumor muy profundo y dañaríamos más que beneficiaríamos. Entonces,
En este caso se hizo una cirugía paliativa, es decir, para que la paciente no tuviera grandes dolores de cabeza, para aliviar. En segundo lugar, se recurre a una radioterapia que ya se hace bajo múltiples modelos, desde la braquiterapia hasta una radioterapia fraccionada, hasta una radioterapia mediante cirugía estereotásica. Es decir, ha cumplido y está evolucionando bajo unos procedimientos realmente extraordinarios que permiten acceder solo a las células estrictamente tumorales, sin dañar el tejido sano circundante. Y en tercer lugar, hay que acudir a la quimioterapia. Actualmente hay dos tipos de quimioterapia que están en un desarrollo realmente extraordinario, y de aquí a la próxima década se le prevé un futuro excepcional. Uno es la genoterapia, es la alteración de oncogenes que permiten alterar el tejido genético o el componente genético de las células tumorales hasta matarlas o inhibirlas. Y el tercero es aquel que actúa sobre la neovasogénesis. Son fármacos que evitan que se produzcan vasos nuevos, y si eliminamos los vasos nuevos del tumor, eliminaremos sus nutrientes, eliminaremos su oxígeno y mataremos las células tumorales. Pues muchísimas gracias, doctor Ventura Anciones, por darnos toda esta información. Pues con el doctor Litton sí que tenemos que hablar ya de las infecciones de orina, que jamás se me habría ocurrido a mí que una infección de orina pudiera venir por la humedad de un bañador, y sobre todo, ¿por qué no se afecta más a las mujeres? Pues afecta más a las mujeres precisamente por la diferente anatomía, ¿no? Fundamentalmente la uretra femenina es muy corta. Vemos aquí nos han facilitado esta regla. Normalmente pues son aproximadamente 5 o 6 centímetros, nada más. Lo vamos mostrando para que lo vean nuestros mañaneros. Es una cortedad importante. En el caso del varón lo multiplicamos por 3, quiere decirse que es una longitud bastante mayor. Pero en el caso de la mujer, además, tenemos en cuenta que la vecindad de la vagina y la mayor parte de las bacterias, teniendo en cuenta que son bacterias fecales, toda esa vecindad del recto, la vagina y la uretra, condiciona tremendamente el que pueda haber infecciones con mucha más facilidad. De hecho, en el hombre cada infección urinaria la podemos considerar como una infección complicada, normalmente las prostatitis agudas o crónicas, y en el caso de la mujer, vulgarmente llamamos cistitis, inflamación de la vejiga, habitualmente también bacterianas, y lo que condiciona esto precisamente es la anatomía, la variedad anatómica, la vecindad de estas estructuras, y que las bacterias precisamente son bacterias fecales en el 90 y tantos % de las veces. Bueno, pues precisamente decía el doctor Gutiérrez que hay que quitarse el bañador húmedo en verano para evitar esas cistitis. Sobre todo en verano, por el tema de la playa, la piscina, los bañadores, supongo que cojo frío, y bueno, luego me dan un antibiótico y ya se me pasa, pero es bastante molesto, la verdad. Calor y un ambiente húmedo, eso es lo que necesitan los gérmenes para inflamar la vejiga y causar la popular cistitis aguda. Por eso ahora, en verano, es cuando más casos se diagnostican por primera vez y muchos casos se repiten. Sí, una temporada que sí, que era continuo, todos los meses. ¿Y qué síntomas eran los que tenía? Bueno, pues escozor y sobre todo orinaba sangre ya directamente. Era bastante fuerte. La mayoría de las mujeres sufren cistitis en algún momento de su vida, pero también las hay afortunadas con la vejiga más fuerte. Que no he tenido nunca ningún problema de cistitis en la vida, no. Y hasta 6 millones de mujeres, ¿no?, que vienen incluso... Sí, bueno, lo acaba de decir Toñi, ¿no? Sí, lo acaba de decir Toñi, ¿no? Todas las mujeres tendréis a lo largo de vuestra vida por lo menos una cistitis. Es raro la mujer que no tiene una infección de vías urinarias a lo largo de su vida. ¿Te parece que le pregunté ya a una amiga nuestra? Pero eso no es grave, ¿no? Las cistitis, bueno, en principio no son graves cuando se quedan lo que es en vejiga, tienen tratamiento, pero a veces las infecciones no se quedan en la vejiga, ascienden a través del uréter, llegan al riñón y se produce una pielonefritis, que esa pielonefritis ya sí se complica y hay que tratarlo incluso a nivel hospitalario. Por lo tanto, hay que tratar muy bien las cistitis. Y voy a hablar con una amiga nuestra, con Juli. Llevo aquí a Juli. Hola, buenos días, Juli. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? A ver, ¿qué pregunta nos quieres hacer, pues Juli? Que Gírate un poquito. Es bueno tomar mucha agua para la infección de orina. Bueno, pues te tengo que decir que es importante beber agua para las infecciones de orina, pero sobre todo, muy importante, que cuando se tienen ganas de orinar, hay que ir al servicio. O sea, retener la orina, retener el líquido, puede facilitar la aparición de cistitis. Por lo tanto, recomendación, cada vez que tengas ganas de orinar, hay que acudir al servicio. Doctor Litton.
Su opinión con respecto a lo que ha dicho ella. Efectivamente, el beber agua es fundamental porque es la manera de hacer un lavado interno, ¿no? Es decir, es la manera, el efecto arrastre que tiene el agua o los líquidos, no necesariamente agua, pero zumos, etcétera, ¿no? Infusiones, tiene un efecto efectivamente de arrastre. Es más, normalmente las bacterias cuando están en la vejiga empiezan a colonizar, lo habitual es que de 10.000 pasen a 50.000, a 100.000, a 1.000.000, etcétera, y es cuando realmente se produce la infección. Claro. Pero el agua evita, muchas veces el estar bebiendo bastante, evita que esa reproducción y esa replicación bacteriana se produzca. Fundamental, por tanto, beber, vamos a decir, 2 litros. Antes de la era de antibióticos, ¿cómo se curaba la cistitis? Vamos, pues con agua. Con agua, ¿no? Bueno, agua y, Luis, supongo que también otros líquidos, ¿no? Claro que sí, y le pregunto ya a nuestra nutricionista Belén, infusiones. ¿Qué infusiones son buenas? Hola, buenos días. Como bien se ha dicho, hay que tomar 2 litros de agua al día. Otra alternativa van a ser las infusiones, siempre libres de cafeína o de teína, por lo tanto evitar el consumo de café o de té. Infusiones buenas, pues infusiones de hierbas, como puede ser el tomillo o el romero. Mira, hago chas y aparezco a tu lado. ¿Has visto? Buenos días, Luis. Bueno, estabas hablando de las infusiones, ¿no? Sí. Y has dicho ya que hay infusiones que nos alivian, que nos ayudan, ¿no? Para prevenir la cistitis. 2 litros de líquido al día. Puede ser agua o puede ser infusiones, siempre libres de cafeína o de teína. Por lo tanto, limitar el consumo de café y de té. Para que no se irrite la mucosa. Para que no se irrite la vejiga. Exactamente. Y bebiendo infusiones aumentaremos la necesidad de ir al baño, eliminando también nuestras bacterias del tracto urinario. Claro que sí. Bueno, y veo aquí líquido rojo, es arándano. Es arándano. Bueno, ¿y qué? Zumo de arándano. ¿Cómo nos ayuda el arándano para tratar y para prevenir precisamente las infecciones de orina? Pues se ha comprobado que un vaso de arándano al día, siempre dentro de una arándano alimentación rojo equilibrada, tiene que arándano ser. rojo, Eso es importante. va a prevenir la adhesión de las bacterias a la pared de nuestra vejiga, por lo tanto aumentará también la eliminación de esas bacterias del tracto urinario, disminuyendo los problemas de las infecciones. Hay una bacteria sobre todo que es el Escherichia coli, que suena así un poquito raro, pero es una de las más frecuentes que producen la infección de vías urinarias de la vejiga y es con la que se hizo precisamente los estudios del arándano rojo y se vio, para que lo entendáis y lo explico muy facilito, que la bacteria no se podía agarrar a las paredes de la vejiga y por eso se eliminaban por el tracto urinario. Las hacía como más rebaladizas. Exactamente, más rebaladizas. Por lo tanto, a tomar arándano rojo. Y luego una cosa curiosísima, además, estaba el doctor Litton comentando lo que estabais diciendo ahí en la cocina de las recomendaciones para beber, pero lo curioso además es que las infecciones están bastante relacionadas también con la continencia urinaria, ¿eh? Si usted sufre pérdidas de orina, es una clara candidata a padecer infecciones repetidas en la vejiga, porque la incontinencia es, junto a la falta de higiene íntima, una de las causas principales de cistitis. Y si padece incontinencia, lo peor que puede hacer es ocultarlo. Según una reciente encuesta, más de 6 millones de mujeres pasan por este calvario, pero muy pocas buscan solución en el especialista. Sufren en silencio y el problema siempre va a más. Es curioso, doctor Litton, que además, ¿por qué no vamos al especialista cuando sentimos incontinencia? Yo creo que es un tema tabú, cada vez menos, ¿no? Pero la mujer en general, la mujer incontinente, efectivamente suele aislarse incluso, ¿no? Pierde parte de su autoestima. ¿O porque cree que es una cosa normal y piensa, que es natural? En parte también, muchas veces existe también la influencia materna, ¿no? De madres a hijas, pues bueno, y sobre todo estamos viendo hoy día la intoxicación tan grande que hay de sustancias absorbentes, etcétera. Yo creo que es más importante acudir al urólogo, indudablemente, que hacer un buen estudio y tratar de averiguar qué tipo de incontinencia, porque hay muchos tipos de incontinencia. Sobre todo por muchos motivos diferentes. Claro, y hay muchas que son leves, y simplemente, por ejemplo, con ejercicios, los famosos ejercicios de Kegel, o con ¿Los famosos ejercicios de qué? De Kegel. De Kegel. Vamos a que son los ejercicios que son ejercicios que consisten en fortalecer la musculatura del suelo pélvico. Como digo, la mujer tiene el problema de los partos, de los embarazos, que hacen que esa musculatura del suelo, ten en cuenta que es lo que soporta prácticamente todas las vísceras intestinales. La presión gravitatoria, desde que somos bípedos, ya obviamente toda esa presión recae sobre el suelo pélvico. Dado que esas circunstancias favorecen el que indudablemente los tejidos de ahí, fundamentalmente los músculos, pierden su fuerza y empiezan a caer. Entonces hay que hacer ejercicio, y ejercicio también, que lo tienes que hacer individualmente y de una forma bien dirigida.